Efectivamente, Ángel, y fíjate que para introducir el tema quisiera yo decir lo siguiente. Es un tema polémico hasta la pared de enfrente y siempre lo va a ser donde quiera que se plantee, independientemente de cuál sea el marco jurídico que prive en esa comunidad. De hecho, en nuestro país hay lugares en donde el aborto es permitido, es legal, se puede practicar de forma legal, pero no en la mayoría de nuestros estados. Entonces, ¿cuál es la condición legal a la que se tiene que enfrentar una mujer en la toma de decisiones personales como la de continuar con un embarazo o no? Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy con nuestro abogado de cabecera, Oscar Díaz, para preguntarle en nuestro estado cómo está esta circunstancia. Abogado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy bien, Javier, gracias. Buenos días, Miriam. Buenos días. Un gusto estar otra vez con ustedes y con todo el auditorio. Pues muy interesante el tema, efectivamente, muy de debate siempre. Y habría que empezar tratando de explicar técnicamente cómo está definido el aborto, ¿no? Y es la interrupción de, pues prácticamente el embarazo es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Eso es lo que dice, por ejemplo, nuestro Código de Baja California. Entonces, de eso podemos interpretar claramente que es la interrupción del embarazo, la muerte, desde el momento cero, ¿no? Por decir, desde el día 1, desde el momento en que se da la concepción, ya puede surgir un aborto, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, en Baja California está, digamos que, regulado muy duramente esta situación del aborto y no se permite que las mujeres puedan libremente decidir acerca de la interrupción de su embarazo. Sí está legalmente permitido abortar en Baja California, pero excepcionalmente, solo cuando se dan ciertos casos y bajo ciertas circunstancias. A diferencia, por ejemplo, de otros estados, como, y lo adelantabas tú, y voy a poner el ejemplo, el Distrito Federal. Allá sí se puede interrumpir voluntariamente el embarazo y no hay ninguna consecuencia. Claro, si es dentro de una temporalidad específica, es el primer trimestre. Aquí en Baja California no, aquí ha habido mucha controversia al respecto. Hace unos años incluso se planteó todo un debate en la Suprema Corte en el 2013, a raíz de que en la Constitución local se adecuaron ciertas frases para que, bueno, se estableciera que la vida se protegía aquí en Baja California desde el momento precisamente de la concepción. Oscar, obviamente si estamos hablando en la definición, como comenzaste, de la muerte del producto, ¿quiere decir que en Baja California sí se toma en cuenta al producto como un ser vivo de primera instancia? Sí, así es, se le define como persona. Desde el momento en que se da la concepción, se le da aquí en Baja California esa descripción, esa manera de identificarlo ya como una persona, ¿no? Y por eso es que precisamente se le considera protegido desde ese Marco momento, jurídico, ¿no? claro. Exacto, y con todos estos derechos y por supuesto el derecho a la vida, ¿no? Por supuesto. Entonces, en consecuencia, solamente se permite excepcionalmente el aborto. ¿En qué casos? Bueno, por ejemplo, en el caso en el que la madre de forma culposa haya provocado la muerte, ¿no? Es decir, sin querer, algo que haya pasado durante el embarazo y sin querer la madre haya provocado la muerte. Bueno, en esos casos no se va a culpar a la mamá. Por supuesto. También está la posibilidad de que exista una violación o que exista, por ejemplo, una inseminación artificial sin el consentimiento de la madre, que esto sería también algo raro, ¿no? Muy raro, ¿no? Sí. Pero bueno, puede llegar a suceder, la ley tiene que contemplarlo. En estos casos también está permitido el poder abortar, el poder interrumpir el embarazo aquí en Baja California. Digamos que está legalizado si se da ese supuesto, pero tiene también ciertas reglas. Tiene que hacerse dentro del primer trimestre también, los primeros 90 días, y obviamente en el caso de una violación o de una inseminación artificial sin voluntad, pues tiene que acudirse lo más pronto al Ministerio Público, lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es quien va a tener que dar el permiso para que se pueda interrumpir el embarazo. No quiere decir que yo puedo decir nada más o pensar que porque sufrí una violación puedo libremente ir a practicarme un aborto. No, primero tengo que ir a justificar esa circunstancia ante el Ministerio Público y es el propio procurador el que tiene la facultad de otorgar este permiso. Claro. Obviamente tiene que pasar la mujer por ciertas valoraciones médicas que hagan corroborar que efectivamente se trata de una violación. Y para eso es importante el tiempo. Justamente la semana pasada, me parece,
platicábamos aquí de cuestiones de delitos sexuales, etcétera, Correcto. y decíamos que en materia de violación la mujer es la prueba principal, ¿no? Los vestigios que puede haber físicamente en la mujer. Sí. Entonces, por eso es que cuando se sufra una violación es importante que se acerquen lo más pronto posible al Ministerio Público a que les practiquen los exámenes correspondientes de la valoración física y entonces a través de eso puedan demostrar y acceder a una posibilidad de aborto si es que deciden caminar por ese sendero, por supuesto, ¿no? Entonces no es una decisión que se tome como tal de parte de la mujer y lo puede hacer, sino que tiene que, digamos, pedir permiso. Efectivamente, así es, Miriam, se tiene que pedir permiso y justificar, ¿no? Y entonces ya el Ministerio Público nos concederá esa posibilidad y eso pues ya nos deja tranquilos o tranquilas a las mujeres en este caso de decir, bueno, ya lo hice con permiso del Ministerio Público, después no me puede acusar el propio Correcto. Ministerio Público por haber practicado un aborto. Y una tercera opción o tercera posibilidad de un aborto es cuando por alguna situación esté en peligro la vida de la mamá durante todo el embarazo. Aquí tampoco hay ninguna restricción de temporalidad. Si el médico de la mamá identifica que algo está sucediendo con el embarazo que pone en riesgo inminente su vida, es permitido el aborto. Igualmente se tiene que pedir permiso al Ministerio Público. El Ministerio Público va a mandar a que un médico legista corrobore ese dictamen, por decirlo así, si es que hay tiempo. Y si no lo hay, porque es urgente la necesidad del aborto, dado el riesgo de fallecimiento de la madre, pues entonces se practicará pues así, vaya, con la urgencia, ¿no? Son cuestiones muy excepcionales. Fuera de eso, la mujer que decida interrumpir libremente su embarazo, ya sea antes o después del primer trimestre, puede ser responsable penalmente por ello y puede tener una privación de la libertad como castigo de 1 hasta 5 años de prisión, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, y siendo así como se interpreta la ley y que protege la vida y que los derechos de la vida que está gestándose en el vientre materno, ¿no podrían incurrir en una culpa las mamás que, por ejemplo, no asisten a sus consultas, que por negligencia pueden derivar en un aborto? Pudiera ser, por supuesto, pudiera ser, Javier, aunque es muy relativo, es complicado en ocasiones el poder demostrar ese tipo de situaciones. Pero sí, por supuesto, el descuidar un embarazo puede incurrir eventualmente en que ese embarazo llegue a un mal término, ¿no? En este caso, la parte acusatoria, ¿qué sería el papá, por ejemplo? ¿O quién? Pudiera ser, aunque aquí, bueno, se supone que el Estado está vigilante, por Ajá. supuesto, de que esto no se dé, ¿no? Si el Estado, si el Ministerio Público llega a tener noticias de esto, pues puede proceder. Pero sí, cualquier otra persona puede denunciar, por supuesto, Bien. ¿no? En este caso, papá o cualquier otra persona que se sienta con interés jurídico. Mande, Javier. Oye, Oscar, a final de cuentas, desde el punto de vista de las personas como tú que se dedican a las leyes, ¿esta actitud del gobierno tiene que ver más con una conciencia moral o con una conciencia partidista, de ser populista? Y lo pregunto porque si la intención fuera cuidar la vida humana, pues obviamente no se preocuparían únicamente porque no se practicara un aborto, sino porque una vez que nace ese niño en las condiciones en las que haya nacido, debería de vigilar que recibiera todos sus derechos fundamentales, ¿no? Que tuviera educación, casa, afecto, cosa que muchas veces no sucede porque muchos de estos embarazos no deseados terminan justamente en ambientes violentos para las mismas criaturas. Claro, hay muchas políticas públicas absurdas, Javier, aunque es difícil determinar desde un inicio cuál va a ser la vida que va a tener ese menor y si va a poder tener acceso a todos estos otros derechos que están, digamos que, en el aire, pero sí hay una especie de incongruencia, una especie de situación hipócrita, y te voy a decir por qué. Yo sí estoy convencido de que definitivamente los actores políticos de los distintos estados de la República, en este caso Baja California, se van acomodando obviamente a las preferencias de pensamiento de su electorado, ¿no? Claro. Baja California es conservadora por naturaleza y bueno, de acuerdo a eso, pues aquí lo que priva es precisamente la ley que estamos viendo. En contraste, por ejemplo, nos encontramos estados o bueno, lugares como el Distrito Federal, en donde allá son muy liberales en todos estos temas. Allá tiene años que existe legalizado, decíamos, la posibilidad del aborto voluntario y no ha habido mayor problema, ¿no? Porque la sociedad piensa diferente en el Distrito Federal.
Allá incluso, de acuerdo a los últimos resultados que se han dado de valoración a través de encuestas, se ha demostrado que en realidad ha habido muchísimas mujeres beneficiadas de esto. La última encuesta que conozco, que era 2013, incluso reflejaba que había habido solo una muerte tras 5 años de esta posibilidad, ¿no? Y que en realidad las mujeres o las adolescentes lo veían como una opción muy viable porque se sentían mucho más seguras, más allá de la culpa que sentían ya, que era una especie de castigo, se sentían muy seguras, ¿no? Aquí en Baja California hay una encuesta de IMERC de hace también un par de años que dice que 7 de cada 10 personas están en contra del aborto, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que los políticos normalmente pues dirijan sus posturas y sus políticas públicas hacia esa situación, para estar obviamente en concordancia con el electorado. Por supuesto. Oscar, pues ya se nos vino el tiempo encima, como siempre. Muchísimas gracias por tu visita y por aclararnos estas dudas. ¿Nos puedes dar tus números de contacto? Gracias a ustedes, como siempre, con mucho gusto. Es el 324-5258, 324-5258. Recuerde, Díaz Gómez Abogados es nuestra oficina y estamos para servirle. Nuestras consultas en el despacho no tienen costo. Y además, le recuerdo el comercial rapidísimo. Tenemos nuestro propio programa aquí también en UTV, por el 157 de cable. Es todos los martes de 8 a 9 de la noche. Opinión legal, no se lo pierda. Estamos para servirle y tocamos temas precisamente como de estos muy interesantes para comentarlos con ustedes. Gracias, bonito fin de semana. Oscar, muy Muchas amable. gracias, Oscar.